Biblia en Mateo capítulo 4, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a, hermanos, a ver un tema que, como todos los temas de la palabra del Señor, son importantes. Amén. Gloria a Dios. Leamos, hermanos, el versículo 3 y versículo 4. Amén. Y toma su asiento. Y vino a él el tentador, dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Es necesario el alimento espiritual para nosotros. Amén. El diablo le dice al Señor Jesús, le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le contesta: escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y eso, hermanos, es indispensable, es necesario para nosotros. La palabra de Dios, el alimento espiritual, hermanos. Cuando la persona le agrega fe a la palabra del Señor, amén, entonces su ser interno se alimenta de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como el Salmo 119, si lo lee todo, hermano, en su mayoría habla de lo que es, o sea, exalta mucho lo que es la palabra, la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Amén. Salmo 119. Aleluya. Dice: gloria a Dios. Dice el verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace, hermanos? La palabra de Dios nos limpia. Amén. La palabra de Dios purifica nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios y la palabra de Dios tiene poder. Nos alumbra el entendimiento. Aquí pues podemos leer varios versículos. Y también la palabra de Dios nos trae paz cuando nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Vamos al gloria a Dios, al 105, ahí mismo. Versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, hermanos. ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara que alumbra, amén, que ilumina. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra misma, amén, nos va enseñando lo que es bueno. Amén. Cuando estamos en un lugar oscuro donde no hay nada de luz, amén, ¿verdad que no podemos andar confiadamente? Tenemos que andar con cuidado. ¿Por qué? Porque no vemos claramente, no sabemos si el terreno, ¿verdad?, tiene hoyos, amén, o piedras o espinas, amén, que nos podamos lastimar. Entonces va a tientas uno, y pues, cuando uno ya tiene una lámpara, ¿verdad?, va caminando uno seguro. ¿Por qué? Porque va iluminando el lugar por donde va caminando. Amén. O sea, la palabra de Dios es así, de esa manera. La palabra de Dios nos ilumina, o sea, la palabra de Dios nos ilustra, nos da entendimiento. Amén. Lo que muchas personas no comprenden acerca de Dios porque no estudian la palabra del Señor, porque no leen la palabra de Dios, porque no escuchan la palabra del Señor.
entonces andan sin rumbo y sin dirección. Pero al nosotros escuchar la palabra de Dios, amén, al retenerla en nuestro corazón, la misma palabra de Dios nos va enseñando por dónde debemos de caminar. Amén, hermanos. Y lo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón, a la gente que no cree la palabra de Dios, pues se les hace cosa rara, amén, y difícil de entender lo que nosotros hacemos, amén. Pero los que tenemos entendimiento lo hacemos, ¿por qué? Porque realmente la palabra de Dios lo dice, y es la palabra del Señor la que ha limpiado nuestras vidas, amén, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, amén, y nuestro caminar es un caminar, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios, como dice Pablo a Timoteo. Vayamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Aleluya. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más, hermanos? Y útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué es la palabra del Señor, hermanos? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea que todo lo que se escribió antiguamente, amén, los profetas, los hombres que se dispusieron a hacer la voluntad del Señor, fueron hombres que Dios usó para que se escribiera, hermano, este libro que ahora tenemos, que es la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, es el bestseller de todos los años. Es el libro más vendido en todo el planeta. ¿Por qué será? ¿Será alguna casualidad? No, porque es inspirada por Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y por eso dice a Pedro, ¿verdad? En la segunda carta, capítulo 1 dice, amén, segunda carta, capítulo 1, segunda carta de Pedro, dice el versículo 19, aleluya, dice, gloria a Dios, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Fueron hombres que Dios usó de una manera tremenda, y Dios mismo, ¿verdad? Les mandó a que escribieran todo lo que Él decía. Entonces fueron hombres que, ¿verdad?, se dejaron usar por Dios. No fue una interpretación humana, era directamente del Todopoderoso. Eran hombres que fueron llenos de la presencia del Señor. Y ahora, hermanos, nosotros gozamos de la bendición de tener este libro, amén,
Gloria a Dios. Y hermanos, esta es la palabra de Dios. Por este libro, por la Biblia, nosotros ahora, ¿verdad?, hemos conocido el camino del Señor. Por eso ahora nosotros, hermanos, amén, entendemos que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, que nada, ¿verdad?, de lo que existe en este mundo fue por casualidad o por accidente, sino que hay una mente, ¿verdad? Hay un diseñador que hizo perfectas todas las cosas, que creó todo, ¿verdad?, el mundo y las estrellas, todo el cielo sideral, y que creó también a toda la humanidad. Amén. El Dios todopoderoso. Aleluya. Y este libro es inspirado por Dios y es útil. ¿Para qué, hermanos? Para instruirnos a nosotros, para que seamos mejores personas delante del Señor. Es la palabra de Dios la que penetra en el corazón de la persona. Es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Amén, hermanos. Cuando en ocasiones nosotros nos sentimos desanimados o nos sentimos tristes por alguna otra razón, viene la palabra de Dios al corazón de nosotros. Cuando ya la entendemos, esa palabra llega y esa palabra, ¿verdad?, alienta nuestros corazones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y es de esa manera como, gracias a Dios por su misericordia, amén, Él nos ha alcanzado, porque hubo alguien que nos habló de la palabra del Señor. ¿Qué es nuestro guía, hermanos? ¿Qué es lo que realmente nos lleva al camino de la salvación? Es la palabra del Señor. La misma palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Todo está en donde, en este libro llamado la Biblia. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Por eso Pablo le decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y de quién has aprendido. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ¿verdad?, de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Y esto, hermanos, es importante el que, ¿verdad?, nosotros escudriñemos la palabra del Señor, el que nosotros leamos la palabra de Dios, porque el Señor mencionó, ¿verdad?, el pasaje que había sido escrito en el Antiguo Testamento, la manera como le contestó el Señor Jesús al diablo y le dijo: escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, es necesario, hermanos, esto, ¿verdad?, el leer la palabra de Dios todos los días, hermanos. Amén. Yo recuerdo hace algunos años, había un hermano que no sé realmente si vivirá hasta este tiempo, pero que era cieguito, hermanos. Él era cieguito. En estos tiempos que ahora vivimos, ¿verdad?, en los últimos años, usted sabe, la tecnología ha avanzado bastante, y pues podemos tener la Biblia en el teléfono y podemos ponerla en audio también y escucharla, ¿verdad? Hace 20 años atrás, pues no era tanto así el asunto. Sí había, pero era difícil encontrar algunos CDs donde estuvieran pues audio de la palabra del Señor. Y este hermano
le encargaba a otro hermano que venía de México que le buscara aquí en Estados Unidos algún CD de la Biblia para él poder, porque él no podía ver, pues él era ciego. Amén. Y este varón, pues aquí, gracias a Dios, le encontró una Biblia en audio y se la hizo llegar al hermano. El hermano estaba bien contento y bien gozoso porque él podía estar escuchando la palabra de Dios. Y ese varón, así como estaba en su condición, ¿verdad?, física, que no veía, él así predicaba a las personas de Cristo. Escuchaba solamente la palabra del Señor, hermanos. Bendito el Señor Jesús. Y así hablaba a las personas. Nosotros, hermanos, en verdad tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder ver. Y también, gracias a Dios, quizás no tuvimos mucho estudio, algo otro sí, pero el poco estudio que tuvimos, ¿verdad?, o mucho, lo que sea, nos sirvió para poder nosotros leer la palabra del Señor. Hay mucha gente que no sabe leer la palabra de Dios, no sabe leer nada, o sea, porque nunca fue a la escuela, porque no tuvo la oportunidad quizás de ir a la escuela en su infancia. Amén, hermanos. Nosotros tenemos ese privilegio, ¿verdad? Tenemos nosotros, gracias al Señor, esa facultad de poder leer, de poder escudriñar la palabra del Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y es bueno que hagamos un hábito continuo, ¿verdad?, todos los días de leer la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que va a alimentar su ser interno, hermanos. Es la que va a fortalecer su corazón. Lo primero que nuestra carne no quiere hacer es leer la palabra de Dios, pero tenemos que someterla a Cristo, hermanos, y esforzarnos a leer la palabra del Señor. Un salmo, ¿verdad?, un proverbio, que sea un hábito, hermanos, amén, en nuestras vidas, de hacerlo todos los días. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Porque el Señor dijo que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nuestro ser interno se alimenta de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios es la que tiene poder. Amén. Como dice el Salmo 19, perdón. Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, 19. 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? Que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. La palabra del Señor tiene poder, ¿para qué? Para convertir, para transformar, para cambiar la vida de la persona. Amén. Cuando queremos que Dios nos hable, hermanos, abra la Biblia. Amén, hermanos. Claro, Dios nos habla de diferentes maneras. Dios usa predicadores, ¿verdad? Dios usa diferentes personas para hablarnos. Amén. Ahora, si usted quiere que Dios le hable todos los días, está bien. Es un buen deseo. Solamente abra la Biblia y créalo en su corazón. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Aleluya. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos,
¿qué más? Que alegran el corazón, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿qué es lo que trae? Trae alegría al corazón, trae regocijo al corazón. Porque a veces estamos un poco tristes, ¿verdad? O a veces estamos angustiados, o a veces, ¿verdad?, estamos preocupados por diferentes necesidades, pero viene la palabra del Señor y la palabra de Dios la recibimos en nuestro corazón, y esa palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Causa alegría en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Jeremías dice que la palabra de Dios es como el martillo. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Jeremías 23. Jeremías 23, 29 dice, aleluya, dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? La palabra de Dios es como fuego, un fuego que limpia, amén. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Lo que da a entender es que la palabra de Dios tiene poder. Amén, hermanos. La palabra de Dios es la que puede cambiar nuestras vidas. Cuando no conocíamos del Señor, amén, hacíamos muchas cosas que no estaban bien delante del Señor. Entonces la palabra de Dios, que hizo, cambió. Nuestra vida antes era un lamento, amén. Ahora es un gozo en el Señor. Es lo que hace la palabra de Dios, cambia, transforma. Bendito el nombre de nuestro Dios. Como dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Amén. Es lo que hace el Señor con su palabra, gloria a Dios. Y la fe se aumenta cuando más escuchemos nosotros esa palabra, amén, esa palabra de Dios. Entre más escuchemos la palabra de Dios, la creamos en nuestro corazón, esa palabra hace que nuestra fe aumente más y más. Gloria a Dios. El capítulo 10 de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leámoslo ahí. Gloria a Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada que penetra, amén. Gloria a Dios. Penetra esa palabra en el corazón, y empieza Dios a cortar lo impuro de nuestro corazón, amén. Y escuchamos palabra de Dios, la recibimos en nuestro corazón. La palabra de Dios causa un efecto, ¿verdad? Un efecto positivo en nuestras vidas, y esa misma palabra hace que nuestra fe en el Señor Jesucristo crezca más. Amén. Por eso dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, porque podemos nosotros oír muchas cosas, ¿verdad que sí, hermanos? Podemos escuchar muchísimas conversaciones de diferentes cosas, amén. Pero no todo lo que escuchamos va a hacer que nuestra fe crezca en el Señor. Lo que hace que nuestra fe crezca en el Señor es el escuchar solamente la palabra de Dios. Amén. Cuando la persona le ha cerrado su corazón a la palabra de Dios, entonces ya no siente la necesidad de alimentarse espiritualmente. Amén. Y ya mejor la persona busca otros lugares donde realmente no se le hable mucho de la palabra de Dios. Ya toma más bien las reuniones como un club social, donde pues se hablen de muchas cosas. Pero usted puede hablar de muchas cosas sanas, ¿verdad? Pero realmente eso no le va a aumentar su fe.
Lo que va a aumentar nuestra fe es el hablar de la palabra del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor, aquellos hombres no recibieron en el tiempo del Señor Jesús, en San Juan capítulo 5, hermanos, no creyeron en el Señor Jesús, y Él les dijo esto. Amén. Leamos San Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Dice el versículo 39. Gloria al Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego Él dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Si leemos anteriormente, hermanos, como el versículo 37 le dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿qué les dice, hermanos? Vosotros no creéis. El 39 es cuando les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. El Señor les dijo esto a ellos porque ellos no creían en el Señor Jesucristo, no creían en sus palabras, en su doctrina, amén, en su enseñanza. Ellos rechazaban al Señor Jesucristo, amén. Entonces por eso el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece, amén. A aquellos hombres les parecía, amén, pero a nosotros no nos parece, hermanos. Nosotros estamos seguros, amén, hermanos, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, amén, y que su palabra es la que nosotros necesitamos, porque la palabra de Él es la que transforma nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4 dice, esos versículos que lo conocemos la mayoría. Hebreos capítulo 4 dice ahí, gloria a Dios, el versículo 12, aleluya, dice la palabra del Señor, 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué más? Y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, oiga bien, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Los psiquiatras, los psicólogos, ¿verdad?, ayudan a mucha gente, amén, en sus problemas que tienen sociales, y hasta cierta, pues tienen ¿verdad?, estudios donde le ayudan a la persona mentalmente a que pueda superar, ¿verdad?, el trauma que tenga la persona, los problemas internos que tiene, ¿verdad?, en su corazón. Pero la palabra de Dios va más allá de nuestros problemas psicológicos. La palabra de Dios va más allá de nuestros problemas mentales, de nuestros sentimientos. La palabra de Dios penetra hasta el alma. Amén. La palabra de Dios llega más allá, donde no pueden llegar los psiquiatras ni los psicólogos. Amén. La palabra de Dios tiene poder para cambiar completamente todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Amén, hermanos.
Bendito el Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra, amén. Aleluya. Parte de la armadura de Dios, como dice Pablo a los Efesios, es tomar el yelmo de la salvación, y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué le parece si lo leemos? Efesios 6 dice, aleluya, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es, amén, hermano, es comparada como la espada. Gloria a Dios. Amén. Es la espada del Espíritu, es la palabra del Señor. Amén. O sea que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hermanos, a las personas, la palabra de Dios penetra como una espada de doble filo. Amén. Y abre camino, ¿para qué? Para que el Espíritu del Señor empiece a orar en la vida de aquella persona que recibe la palabra del Señor. Amén, hermanos. La palabra de Dios, una vez que se escucha la persona, esa palabra, hermanos, aunque aquella persona no la reciba en su corazón, esa palabra queda imprentada en la mente y verdad, en el corazón de aquella persona, aunque aquella persona la deseche. Amén. Como cuando de repente hacemos algo, ya sea inconsciente, verdad, o consciente, algo que no está bien delante del Señor. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu del Señor, verdad, nos recuerda la palabra que nosotros ya sabemos. Amén, hermanos. Y es algo muy tremendo esto, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es cuando nos detenemos nosotros y decimos, realmente sí, no está bien, porque Dios me lo está recordando, amén, lo que ya sabemos, gloria a Dios, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, amén, hermanos. Y esa palabra hay momentos en que nos redarguye, amén, pero ese de redargüimiento es para bien, hermanos, porque es para mejorar. Eso trae arrepentimiento, y ese arrepentimiento, verdad, es para mejorar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Tomemos el yelmo de la salvación, y qué más, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La ley, dice Pablo a los romanos, la ley a la verdad es santa, y el mandamiento de Dios santo, justo y bueno. El mandamiento de Dios es verdad, el mandamiento de Dios es santo, amén, porque la palabra de Dios, toda la intención que tiene Dios es, hermanos, para, verdad, limpiarnos, para purificarnos, el Señor con su palabra. Amén. El mandamiento de Dios es santo, es lo más sano, lo más limpio. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No hay ninguna mala intención. Amén. La palabra de Dios es verdadera, es santa, es buena. Amén. Es justo el mandamiento de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que traer en nuestro corazón. Acuérdese cuando el Señor Jesús dice que verdad, aquel que escucha su palabra es semejante a ¿qué? Aquel hombre que edifica su casa sobre la piedra. Amén, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la recibimos en nuestro corazón, amén, esa palabra de Dios es, hermanos, la que nos fortalece. Amén. Es como aquel hombre, dice el Señor, que edifica su casa sobre la roca, y cuando viene la tempestad, aquella casa no es derrumbada. ¿Por qué? Porque esa persona ha escuchado la palabra del Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y la ha recibido en su corazón, y esa palabra, recibiéndola en su corazón,
trae un enorme beneficio cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los problemas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Pablo dice a Timoteo, hermanos, leamos una vez más, pero vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, dice, aleluya. El versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, ¿cómo es la ley, hermanos? Es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén, hermanos. ¿Para quién es la palabra? Como dijo el Señor Jesús, los enfermos necesitan sanidad, pero dice, los que no están enfermos no necesitan del médico. Amén. Y se refería a los enfermos espirituales, necesitan la medicina. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces la palabra, la ley, el mandamiento es para aquellos que están en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios es la que puede transformar la vida de aquel que vive en pecado delante del Señor. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Amén. O sea, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros, claro, donde mucha gente no recibe la palabra del Señor, donde mucha gente, ¿verdad?, quiere creer a Dios a su manera y desechan lo que es el mandamiento del Señor. Amén. Y Pablo le dice en la segunda carta, hermanos, leamos el capítulo 4, segunda Timoteo, capítulo 4. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le dice que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más dice? Y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú le dices: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Le dice: te encarezco delante del Señor, que hagas ¿qué? Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y sufrir la sana doctrina, hermanos, amén, se refiere a que la persona no recibe la palabra del Señor, sino que esa palabra, ¿verdad?, la desecha, la hace a un lado. Amén. Entonces no sufren lo que es la sana doctrina, porque quieren escuchar muchas cosas ¿cómo se dice la palabra? Que les gusta mucho, ¿no? Halagadoras, palabras que
que sean conforme a la carne, conforme a sus deseos y no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiempos tan tremendos, hermanos, los que vivimos nosotros, gloria a Dios. Por eso es importante que predicar lo que está escrito en la palabra del Señor, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos tiempos donde mucha gente no quiere padecer por el Señor Jesucristo, donde solamente, hermanos, es una máscara, ¿verdad?, de cristiano, pero realmente no ama al Señor, no ama su doctrina. Amén. Y muchos viven en vicios, ¿verdad?, en pecado, en maldad, y esos tiempos son bastante peligrosos. Amén. Y por eso el enfoque principal, hermanos, en nuestro mover como cristianos es lo que dice la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hay varios proverbios, por ejemplo, Proverbios 23:12, cuando dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra, a las palabras de sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, al aplicar nosotros nuestro corazón, esa palabra de Dios va a cambiar nuestras vidas. El Señor nos va a hacer sabios, amén, personas entendidas, amén, personas prudentes, y el mismo Señor, Él nos va a ir transformando, amén, día a día, y nuestra fe va a ir creciendo más y más en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo es, hermanos, conforme a la palabra del Señor. Sin la palabra de Dios, hermanos, en verdad, si nuestro enfoque no es la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacer muchas otras cosas. Amén. Queriendo realmente con nuestros deseos, ¿verdad?, querer hacer muchas otras cosas en la obra de Dios, que más bien va a hacer que las personas se aparten del camino del Señor y más bien se refugien en las fábulas, ¿verdad?, en cosas que no son conforme a la verdad que es la palabra del Señor. Las fábulas son mentiras, hermanos, amén. Es algo que es ficticio, que no es real. Y hay mucha gente que vive así, de esa manera, ficticiamente, no real en cuanto a lo que es el cristianismo, amén. Seguir a Cristo, como dice Pedro, ¿verdad?, ejemplo nos dejó el Señor para que nosotros sigamos sus pisadas, amén. Y seguir sus pisadas es, hermanos, seguir al Señor Jesús, ¿verdad?, conforme a su enseñanza, amén. El Señor Jesús también dijo en una ocasión, ¿verdad?, y se puso en pie y dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, amén. Y seguir al Señor es, hermanos, seguir haciendo su voluntad, amén, seguir su doctrina, su enseñanza, amén, hermanos. Ánimo, hermanos, ánimo en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos.